Estar aquí esta mañana alabando al Señor, también para escuchar su palabra ahora. Vamos a orar, pedir al Señor que nos hable esta mañana, que tengamos un corazón abierto, que querramos escuchar esta mañana, no a un predicador, sino que a través de la prédica escuchemos a Dios, hablando en nuestros corazones, ¿ok? Vamos a orar esta mañana. Padre amado, gracias por estar aquí como tu pueblo, qué alegría ser tus hijos. Disponemos nuestros corazones ahora, Padre, para escucharte a ti. Háblanos. Tú sabes, Señor, lo que estamos viviendo y tienes una habilidad fenomenal de poder hablarnos a través de la prédica en una forma muy personal. Y pido, Padre, que esta mañana podamos experimentar ese acercamiento a ti y que tu palabra llegue a nuestros corazones. Acompáñanos ahora, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, estamos aquí después de 2000 años de las misiones. Hace 2000 años el Señor encargó a la iglesia la tarea de predicar el Evangelio, y la iglesia lo viene haciendo 2000 años. Se supone, ¿no es cierto? Se supone que en 2000 años algo hemos aprendido de cómo hacer la obra del Señor. Y aquí en este pasaje me parece que tenemos algunas lecciones o principios importantes de la obra misionera que podemos considerar juntos. En primer lugar, me parece que en el versículo 36 ya tenemos un primer principio de la obra misionera que tiene que ver con el sacrificio, el principio del sacrificio, el esfuerzo y el sacrificio. Dice el versículo 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Ahora recordemos otra vez el contexto. Estos dos grandes siervos de Dios, Pablo y Bernabé, en el capítulo 12, habían pasado un tiempo predicando en la ciudad de Antioquía. Luego Dios los llama a las misiones y capítulos 13 y 14 habían pasado casi 2 años sirviendo al Señor, viajando en forma incansable, predicando y fundando varias iglesias. Luego vino un tiempo de conflicto espiritual. Capítulo 15 de los Hechos, el problema con los judaizantes. Tuvieron que dejar la obra, ir a Jerusalén, gran debate teológico, y al final hubo un acuerdo y una carta se escribió y volvieron a Antioquía para traer paz a la iglesia. Y uno podría pensar que después de todo eso, ese esfuerzo, Pablo y Bernabé, como leemos al fin del versículo 35, estarían más que contentos simplemente quedando en Antioquía y continuando la obra. Pero de repente, en versículo 36, el apóstol Pablo plantea una idea a Bernabé. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado el Evangelio. Ahora noten aquí entonces una sugerencia de parte de Pablo a Bernabé. Esto marca una diferencia, ¿no es cierto? En capítulo 13, ¿se acuerdan cómo empezó la obra misionera? No fue una idea humana. El Espíritu Santo habló y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he encomendado. Así que la obra misionera empezó con una orden de parte del Espíritu Santo. Pero ahora viene de parte de Pablo esta idea. Él toma la iniciativa, una sugerencia de poder volver a visitar a las iglesias. En otras palabras, el segundo viaje misionero que está empezando ahora no viene directamente del llamado del Espíritu Santo, sino viene de un sentir de responsabilidad. Hemos empezado la obra.
Nos hemos sacrificado por un par de años. Tenemos mucho que hacer aquí en Antioquía. Pero hay también una responsabilidad por aquellas iglesias que hemos empezado. Y noten que Pablo no plantea un viaje sencillo, ida y vuelta rapidito para ver cómo están los hermanos, pasar una suerte de fin de semana. Porque Pablo dice en versículo 36, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado. Ahora, ¿qué ciudades serían estas? Bueno, por lo menos Antioquía de Pisidia, Iconio, Derbe y Listra. Pero posiblemente Pablo tiene en mente también ciudades en la isla de Chipre, a donde habían predicado el Evangelio, y Pergue también. Así que tenía por delante toda una gira misionera. Y recordemos también, hermanos, que estos nombres, Iconio, Antioquía, Listra y Derbe, traerían al apóstol Pablo ciertos recuerdos, ciertas memorias. ¿Cuáles eran? De ser perseguidos, de ser molestados por turbas de judíos y líderes de las ciudades. ¿Se acuerdan cómo hemos estudiado esto? Los judíos motivaron a las autoridades a expulsar a Pablo de Antioquía y luego de Iconio, y donde quiera que iban había persecución. Y el apóstol Pablo dice, ¿vamos a esos lugares otra vez? Dejando atrás una obra linda en Antioquía, estaban predicando y enseñando la palabra de Dios. Uno podía pensar, se habían ganado el derecho de quedar en Antioquía. Pero se sacrificaron, hicieron un esfuerzo. Hermanos, hay una realidad interesante en las misiones. Permítame compartir una realidad que pocos se dan cuenta. La primera vez que vas a hacer misiones es emocionante. La primera vez. Porque vas a un lugar desconocido, tienes todo el entusiasmo del llamado del Señor, estás yendo a un lugar que te fascina, quizás has estudiado, has pensado en este lugar y vas con ganas de servir al Señor. La primera vez. Y todo misionero sabe que la segunda vez no es igual. Porque la segunda vez ya sabes a dónde vas. Ya no tienes ilusiones. ¿Ya? No tienes ese romanticismo del misionero yendo a lugares lejanos que desconoce, y porque desconoce no está preparado para la realidad. Es el segundo viaje que cuesta más. Y aquí Pablo y Bernabé, Pablo a lo menos, está sugiriendo, volvamos otra vez. No porque Dios nos esté llamando, sino porque hay una responsabilidad y debemos esforzarnos y hacer un sacrificio. Con algunos de ustedes hemos salido para hacer misiones. Hemos ido a algunos lugares en la sierra. Y cuando volvemos de ese primer viaje misionero, ¿cuál es el sentir? ¡Wow, pastor, qué lindo! Hay que volver otra vez. ¿Y cuántos meses y años han pasado y no hemos vuelto otra vez? Ahí está el problema. ¿Ok? La primera vez es emocionante. La segunda vez es el sacrificio. Y hermanos, tenemos que desafiarnos como iglesia. La obra del Señor requiere sacrificio. Y pidamos a Dios la gracia para continuar construyendo sobre la base de lo que venimos haciendo. Tayabamba, El Milagro, Poroto, varios lugares que debemos esforzarnos para continuar la obra del Señor. Así que aquí vemos un primer principio, el del sacrificio en la obra del Señor. Pero en segundo lugar, en los versículos 37 hasta el 41, un segundo principio que tiene que ver con la importancia del dominio propio en las misiones. La importancia del dominio propio.
Lo digo porque cuando Pablo plantea esta idea a Bernabé, encuentra que Bernabé también está deseoso de ir. Pero miren lo que leemos en versículo 37. Y Bernabé quería ir, pero quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Aquí Bernabé, recordemos que era el tío, ¿no es cierto? Era el tío de Juan Marcos. Le quería dar a Juan Marcos una segunda oportunidad. ¿Se acuerdan? Él había salido con ellos el primer viaje, pero en Panfilia él había vuelto a Jerusalén, abandonando la obra, causando gran vergüenza para él, para su tío y para Pablo también, más que un poco de molestia. Y ahora Bernabé quiere volver a llevarlo otra vez. Ahora, ¿qué hay detrás de esto? Recordemos que en el capítulo 13, si miramos nuestra Biblia a su momento, en capítulo 13 de los Hechos, el versículo 13, recordemos que cuando Juan Marcos abandonó la obra, no volvió a Antioquía, de donde había salido. ¿A dónde volvió? A Jerusalén. ¿Ya? Leemos eso en el capítulo 13, versículo 13. Apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Porque ahí estaba su madre, ahí estaba su familia. No quería volver a Antioquía, vuelve a Jerusalén. Pero al parecer, ahora Juan Marcos está otra vez en Antioquía. Y por eso Bernabé lo quiere llevar consigo. Lo más probable es que cuando Pablo y Bernabé van a Jerusalén para este concilio, Bernabé toma contacto otra vez con Juan Marcos. Se da cuenta que Juan Marcos está un poco avergonzado y quiere volver otra vez a la obra. Así que Bernabé sugiere a Pablo, ¿qué tal llevamos a Juan Marcos otra vez? Recordemos que la palabra Bernabé, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa Bernabé? Es un apodo, ¿no es cierto? Hijo de consolación. Tenía esta fama Bernabé de animar y motivar a otros. Al mismo Saulo de Tarso, convertido, Bernabé lo había animado presentándolo a los apóstoles en Jerusalén. Y ahora Bernabé hace honra a su nombre. Quiere consolar a Juan Marcos, quiere animarlo como joven, como siervo del Señor, quizás en potencia. Pero Bernabé choca con Pablo. Y Pablo aquí no era precisamente hijo de consolación. ¿Se imaginan Pablo? Implacable misionero, un espíritu indomable. Lo apedrean, él se levanta, sacude el polvo y sigue predicando. Lo arrestan en la cárcel, sale, sigue predicando. Nadie para a Pablo. Y cuando Bernabé sugiere llevar a Juan Marcos, Pablo para nada quería eso. Para Pablo, Juan Marcos había fallado. Y Pablo también se acuerda cuando Juan Marcos había fallado. Juan Marcos había vuelto atrás antes de la persecución. Porque el viaje por Chipre no leemos nada de persecución. Cuando llegaron a la costa de Turquía, al comienzo no había persecución y Juan Marcos abandona la obra no por la persecución, sino, me imagino, por la incomodidad de estar viaje y viaje y viaje y no tener un lugar tranquilo para vivir. Y Pablo piensa, estamos volviendo a Antioquía, Iconio, Listra, ciudades donde los judíos nos van a perseguir. ¿Y Juan Marcos abandonó la obra cuando la cosa era fácil? ¿Y vamos a volver a los lugares difíciles? No, en Juan Marcos no confío que Juan Marcos va a soportar. Mejor lo dejamos atrás. Y lamentablemente se generó un tremendo desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Por eso leemos aquí en capítulo 15, el versículo 38.
Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo a Juan Marcos, y versículo 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron. Ahora, ese verbo hubo tal desacuerdo, la palabra en el idioma original literalmente es paroxismos, la palabra en griego, paroxismos, y significa una explosión violenta de emociones y palabras. ¿Ya? Paroxismo. ¿Alguna vez han visto dos personas discutiendo en forma acalorada? ¿Cómo las emociones se calientan? Las palabras explosivas, hirientes, salen volando el uno contra el otro. Eso pasó aquí. Entre Pablo y Bernabé. ¿Se imaginan el escándalo para la iglesia en Antioquía? Escuchan a Pablo, escuchan a Bernabé, un escándalo en la iglesia. Los dos grandes líderes peleando. Habían soportado tanto. Habían soportado la persecución en la obra misionera. Habían soportado el conflicto con los judaizantes. Pero ahora, a los dos les faltó dominio propio. Ahora, en un sentido, no sabemos todos los detalles, ¿ya? Aquí, cuánto uno quisiera saber más detalles para entender qué pasó aquí, porque parece extraño que dos hombres que han trabajado juntos por años, de repente no solo tuvieran un desacuerdo, sino un desacuerdo tan fuerte que se pelearon y se gritaron y se separaron. Así que habría que pensar, ¿hay algo más aquí? ¿Algo detrás de esto? Y podría ser que lo tenemos en Gálatas, el capítulo 2. Vamos a leer un momento Gálatas 2, versículos 11 al 14. Este incidente también lamentable en la historia de la iglesia en Antioquía que implicó a Pablo y a Bernabé. Miren versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, aquí está el Pablo indomable, ¿ya? El Pablo implacable. Le resistí cara a cara. ¿Se imaginan Pablo confrontando a Pedro? Porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Interesante. En algún momento en Antioquía se dio esta situación bastante bochornosa. Pedro llega de Jerusalén, está disfrutando comunión con los hermanos ahí en Antioquía. De repente llega una delegación de judíos de Jerusalén y Pedro, por temor al que dirán, se separa de los creyentes gentiles para comer con los creyentes judíos, y Pablo se escandaliza. Y Pablo no puede creer que Bernabé está participando aquí, que no entiende, dice Pablo. Oye, Bernabé, ¿no te das cuenta de lo que estás haciendo? Y obviamente cuando Pablo confronta a Pedro, Bernabé estaba ahí también. Yo me pregunto, claro, no sabemos exactamente cuándo ocurrió este incidente, si fue antes o después del concilio en Jerusalén, pero obviamente fue un tiempo cuando estaban en Antioquía los dos, y a partir de este segundo viaje misionero, Pablo y Bernabé no estaban juntos en Antioquía. Así que obviamente este incidente ocurrió antes del segundo viaje misionero. Y yo me pregunto,
si esta discusión teológica en Gálatas sembró en Bernabé una raíz de amargura. Recordemos que Bernabé era mayor que Pablo. Y en esa cultura, que un joven cuestione a una persona de mayor edad, molesta al de mayor edad. Así que lo más probable es que antes de esta ruptura en su relación en Hechos capítulo 15, este incidente ya había ocurrido y Bernabé ya guardaba en su corazón algo contra Pablo. Y cuando Pablo se resiste a lo que Bernabé quiere, estalla. Y Pablo también, en parte, era culpable. Porque quizás él también ya está mirando a Bernabé no con buenos ojos por haber fallado en este incidente. Así que los dos están medio incómodos y se da esta situación aquí. Así que, ¿cómo evaluamos esto? Obviamente a los dos les faltó dominio propio. Por ejemplo, ¿se acuerdan lo que el apóstol Pablo escribe en Filipenses, el capítulo 2, acerca de cómo debemos tratarnos como hermanos en la fe? Escuchemos las palabras del propio apóstol Pablo. ¿Qué hacer cuando hay dos ideas que se contraponen en la iglesia? ¿Qué hacer, dice Pablo? Bueno, Filipenses 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda, dice Pablo. ¿Ok? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, y noten estas palabras, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Así que si Pablo tan solo hubiera aplicado ese principio, aquí en Hechos capítulo 15, el apóstol Pablo, a pesar de las reservas que él tenía de Juan Marcos, él debió haber considerado la idea, la propuesta de Bernabé como mejor que la suya. Pero Pablo no lo hizo. Pablo cayó en la trampa que muchos de nosotros los pastores cometemos. Es muy fácil aconsejar a otros y no hacerlo uno mismo. Y Pablo aquí da una exhortación pastoral. Cuando están discutiendo sobre algo, la manera de mantener la unidad es que cada uno debe pensar que la idea del otro es mejor que la tuya. Pero aquí en Hechos, a Pablo le faltó dominio propio. A Bernabé también le faltó dominio propio. Porque Bernabé ya sabe que Pablo no es simplemente un colega en la obra, un hombre al mismo nivel que él. Es un apóstol llamado por el Señor Jesucristo, al mismo nivel de los demás apóstoles. Un hombre a través de quien Dios va a dar escritura y palabra para la iglesia para todo tiempo. Y Bernabé, a pesar de ser mayor de edad, Bernabé debió haber cedido a Pablo por ser apóstol. Los dos estaban mal aquí. Parece que Bernabé estaba molesto y por eso Bernabé es el que toma la primera decisión. Es interesante, noten este detalle, el orden en que Lucas menciona lo que pasó a continuación. Volvamos a Hechos 15, versículo 38. Hubo este paroxismo, este tremendo desacuerdo entre ellos. Se separaron el uno al otro y Bernabé toma la iniciativa. Bernabé actúa rápidamente. Quizás hubiera quedado 1 o 2 días más en Antioquía para calmar los ánimos y pensar la cosa bien. Quizás la historia hubiera sido diferente. Pero la forma que Lucas lo presenta da la impresión
que en ese momento de cólera, de enojo, Bernabé toma a Marcos sin mayor pensamiento y se van a Chipre. Claro, Bernabé era de Chipre. Y al ir a Chipre está volviendo a su territorio. Bernabé es su sobrino. Van a ver a su familia. Así que un buen lugar para ir cuando estás molesto, ¿no es cierto? ¿Ya? Un buen lugar para ir cuando estás molesto. Pablo se quedó más tiempo. Porque dice Pablo escogiendo a Silas. Pero según el texto original, Silas había vuelto a Jerusalén. Aunque cabe la posibilidad, porque no tenemos todos los detalles, que había regresado otra vez a Antioquía. Pero Pablo escoge a Silas, pero noten lo que dice, salió encomendado por los hermanos. Ahora, eso de encomendado por los hermanos da la idea que pasaron algunos días, no fue algo inmediato. Pablo quedó suficiente tiempo para hablar con la iglesia y la iglesia los encomendó a la obra del Señor. Pero lo triste es que dos grandes siervos de Dios que habían enfrentado tantas cosas juntos, ahora no tuvieron dominio propio suficiente para poder arreglar bien el asunto. Ahora, ¿quién tiene la razón? ¿Cuál de los dos tiene la razón? Bueno, según Lucas lo presenta, pareciera que Pablo tiene la razón. Porque Bernabé se va sin el apoyo de la iglesia en Antioquía. Pero leemos que la iglesia en Antioquía encomendó a Pablo y a Bernabé, a Pablo y a Silas, a la obra del Señor. Así que a corto plazo, es decir, en forma inmediata, el apóstol Pablo fue reivindicado, ¿no es cierto?, por la iglesia en Antioquía. Pero a la larga, ¿quién tuvo la razón? A la larga. Miren en Colosenses el capítulo 4 y el versículo 10. ¿Qué leemos en esta carta de Pablo escrita varios años después? Colosenses 4, el versículo 10. Escuchen estas palabras de Pablo. Está mandando saludos a diferentes personas. Entre los saludos, Pablo menciona Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos. Ahí está incluido. Y Marcos, el sobrino de Bernabé. Y noten lo que Pablo dice ahora. Acerca del cual habéis recibido mandamientos, plural, mandamientos, si fuera vosotros recibirle. Ahora Pablo está avalando a Juan Marcos. No dio un mandamiento, dio mandamientos. Lo hizo verbalmente, ahora lo hace por carta. ¿Qué da a entender eso? Que a la larga Pablo se dio cuenta, él estaba equivocado y Juan Marcos llegó a ser un buen siervo de Dios. Y viene también la última carta que Pablo escribe, 2 Timoteo 4 y el versículo 11. ¿Qué leemos aquí? El apóstol Pablo dice, solo Lucas está conmigo. Así que toma a Marcos, ya este hombre, toma a Marcos y tráele conmigo. Pablo está por morir, su último anhelo. Piensa en Juan Marcos. Tráele contigo, porque me es útil el ministerio. Qué lindo, ¿no? Juan Marcos es útil para mí en el ministerio. Y hermanos, es probable que el autor del segundo evangelio en nuestras Biblias es este hombre, Juan Marcos. Así que a la larga, Bernabé tiene razón y Pablo estaba mal. Pero lo que estamos aprendiendo, hermanos, es la importancia del dominio propio en la obra misionera. Hermanos,
Yo tengo ya varios años como misionero en el Perú y creo que todos caemos en la trampa de tener ciertos conceptos de uno mismo. Y yo confieso que yo me considero una persona bastante tranquila, flexible, para nada un carácter fuerte. Por eso para mí fue una gran sorpresa cuando volví a Inglaterra hace muchos años ahora y tuve una conversación larga con la hermana de la iglesia que fue mi maestra en la escuela dominical y como adolescente. Ya para mí como una madre en Israel, como decimos, una linda sierva de Dios a quien admiraba mucho. Y en la conversación de repente ella me dijo, Alex, pero yo sabía que ibas a ser misionero. Y yo dije, Mrs. B, ¿cómo sabías? Es que tú tienes un carácter fuerte. Dije, ¿qué? ¿Yo tengo un carácter fuerte? Si yo soy callado, tímido, retraído. No, tú eres un carácter fuerte. Y yo dije, ¿por qué lo dices? Porque tú te peleaste con el pastor. Y no hiciste lo que otros hicieron. Muchos se pelearon y se fueron. Tú peleaste y te quedaste. Eso no cualquiera lo hace. Es una persona que tiene un carácter fuerte. O sea, para mí es una sorpresa que alguien dijera eso de mí. Pero es cierto, me he dado cuenta. No cualquiera va a las misiones. No cualquiera persevera en las misiones. Lleva cierto carácter para hacerlo. Y el problema con personas con carácter fuerte es que chocan con otros. Y no tienen dominio propio. Y este fue el problema de Pablo y Bernabé. Dos líderes, dos personas con caracteres fuertes. Les faltó dominio propio. Así que hermanos, esta mañana creo que todos tenemos que meditar. Yo sé que al igual que yo, nadie quiere pensar que tienes un carácter fuerte. Pero lo más probable es que sí lo tenemos. Y ese carácter fuerte, ¿cuándo se nota? En una discusión con otra persona. No queremos perder, quiero ganar, quiero imponer mi voluntad. A veces eso daña la obra del Señor. Lo lindo es Romanos 8, versículo 28. ¿Se acuerdan de ese versículo, no? Romanos 8, 28 que dice, para los que aman a Dios, todas las cosas son lindas, son fáciles, son placenteras. No, ¿qué dice Pablo? Todas las cosas resultan para bien. Y hermanos, eso pasó aquí. Esta fea discusión entre dos grandes siervos de Dios resultó para bien, indudablemente resultó para bien. ¿Por qué lo digo? En primer lugar, porque esta discusión produjo dos equipos misioneros. Inicialmente solo iban a salir Pablo y Bernabé, pero ahora se forman dos equipos misioneros. Bernabé se va con Juan Marcos a Chipre. Pablo se va con Silas en la otra dirección, hacia las otras iglesias. Así que aunque la razón fue mala, el resultado fue positivo. Ahí está la soberanía de Dios. Que Dios es capaz de tomar algo negativo y convertirlo para bien porque Él es soberano. Pero hay un segundo beneficio de este evento. Y hermanos, el segundo beneficio indudablemente fue para Juan Marcos. Porque Juan Marcos es animado por Bernabé contra la voluntad de Pablo. Y fue durante ese viaje misionero con Bernabé. Bernabé cuidando, discipulando, hablando con Juan Marcos. Parece que este tiempo con Bernabé a solas le permitió a Juan Marcos a fortalecer su compromiso con la obra del Señor. Y quizá Juan Marcos obviamente se sintió pésimo por ser la manzana de la discordia. ¿Se imaginan lo que él sintió al irse con Bernabé y ver a su tío peleando con Pablo por él?
y dándose cuenta, yo soy la manzana de la discordia, porque yo fallé al Señor. Dos grandes siervos se han peleado por mi carnalidad. Y yo me imagino que el Espíritu Santo tomó eso y trabajó el carácter de Juan Marcos. Y esa combinación del Espíritu Santo trabajando el carácter de Juan Marcos y Bernabé, este hijo de consolación, animándolo a Juan Marcos. Juan Marcos pudo crecer, madurar en la obra del Señor y a la larga vino a ser un instrumento útil para Pablo en la obra. Así que qué lindo saber que muy aparte de mis errores, Dios puede hacer que todo salga bien al final. Claro, eso no excusa mi falta de dominio propio, pero me anima sabiendo que Dios está en control. Pero aquí tenemos, hermanos, entonces, la segunda lección esta mañana, el principio del dominio propio. Para terminar, en tercer lugar, el principio de la sabiduría. Muy importante en la obra del Señor, la sabiduría. Ahora vamos a mirar capítulo 16, versículos 1 al 5. Y hermanos, rápidamente vamos a ver aquí 4 expresiones de sabiduría en la obra misionera que Pablo demuestra aquí. La primera manifestación de la sabiduría está en los primeros 2 versículos, ya Hechos 16, versículos 1 y 2. ¿Qué leemos aquí? Después llegó a Derbe y a Listra. He aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Aquí entra Timoteo como un contraste a Juan Marcos. Creo que Lucas y el Espíritu Santo nos está invitando a comparar estos 2 ayudantes, Juan Marcos y Timoteo. Y la diferencia entre Pablo y Bernabé como discipuladores. Porque lo que recordamos aquí, hermanos, lo que dice aquí, es que cuando Pablo llega a Listra y a Derbe y a Listra, encuentra a Timoteo. Pero si vamos a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2, vamos a encontrar que Pablo describe a Timoteo, su hijo en la fe. ¿Cuándo se convirtió Timoteo? Durante el primer viaje misionero. Y la manera que Pablo habla de Timoteo da a entender que Pablo se dio cuenta que cuando Timoteo se convirtió, aquí había un joven con tremendo potencial. Y claro, en un sentido, Pablo podría haberlo llevado a la obra, recién convertido. No estaba Juan Marcos, él había vuelto atrás. Qué lindo ahora tomar otro joven para discipular. Pero Pablo no lo hizo. No durante el primer viaje misionero. ¿Por qué no? Porque era muy joven todavía. Y Pablo sabiamente lo deja tranquilo, que quede ahí en Derbe y Listra. Vamos a ver en los siguientes años, a ver qué pasa con su vida espiritual, qué pasa con su madurez. Y ahora volviendo otra vez, ya tiempo más tarde, Pablo escucha que los hermanos en la iglesia daban buen testimonio de Timoteo. Ahora, eso no leemos de Juan Marcos. Cuando Bernabé y Pablo llevan a Juan Marcos a la obra misionera, no era porque los hermanos daban testimonio de Juan Marcos. Lo llevaron porque Juan Marcos era el sobrino de Bernabé. Y Pablo se da cuenta, no es muy sabio llevar la familia, porque podría ser que no estás evaluando bien la familia. Así que si es un familiar, déjalo tranquilo. Espera que los hermanos lo recomienden, porque tú
afinidad familiar puede afectar tu forma de pensar de esa persona. Así que Pablo, cuando vuelve a esta ciudad, pregunta acerca de Timoteo. Los hermanos dan un buen testimonio de Timoteo y por eso Pablo se da cuenta, ahora sí está listo para acompañarnos en la obra. Segunda manifestación de sabiduría. Hermanos, ¿por qué Pablo quería llevar a Timoteo? ¿Acaso ya no estaba trabajando con Silas? Y luego del fracaso de Juan Marcos, uno podría pensar, lo último que Pablo quiere es otro jovencito que también podría fallar. Pero Pablo es uno de esos misioneros que no está pensando solo de ahora, sino de mañana. Y Pablo, quizá viendo la persecución y otras cosas, Pablo se da cuenta, él no será eterno. Hay que estar formando otra generación de obreros. Y cuando Pablo se da cuenta, Timoteo, excelente, tremendo potencial, el apóstol Pablo lo invita a acompañarle en la obra misionera. Eso tenemos en versículo 3, ¿no es cierto? Hechos 16, versículo 3, la primera parte dice, quiso Pablo que éste fuese con él. Hermanos, Pablo no esperó que llegara casi a jubilarse para pensar, ¿y ahora quién voy a formar? No, se anticipó. Formar un líder lleva años. Así que no voy a esperar, dice Pablo, no voy a esperar tener 60 años y recién voy a empezar a formar a alguien. No, ahora ya a los 40 años, de una vez, ya vamos formando otra generación. Muy sabio en la obra misionera. Y hermanos, hay algo muy lindo que leemos en 1 Timoteo, capítulo 4. Miren un momento lo que pasó cuando Pablo decide llevar a Timoteo a la obra. 1 Timoteo, capítulo 4, el versículo 14. ¿Qué leemos aquí? Pablo dice, no descuides el don que hay en ti, un don para el ministerio, no descuides el don que te fue dado mediante profecía. ¿Cuándo? Con la imposición de las manos del presbiterio. Ahora esa palabra presbiterio significa los ancianos. Así que Pablo se está refiriendo a un momento cuando ancianos impusieron la mano sobre Timoteo y en ese momento el Espíritu Santo habló palabra profética de un don espiritual que Timoteo iba a recibir. Y hermanos, indudablemente, este momento se refiere a cuando Timoteo sale de la obra de la iglesia para empezar a trabajar con el apóstol Pablo. Hermanos, eso me pasó a mí cuando yo vine al Perú. Antes de salir a la obra, el último domingo, el pastor y los diáconos me llamaron adelante para orar y poner manos sobre mí, encomendándome a la obra. Y cuando Pablo habló a la iglesia de Timoteo, diciendo, quiero llevar a este joven conmigo, la iglesia no solo recomendó a Timoteo, sino que los ancianos de la iglesia oraron por Timoteo. Y en ese momento el Espíritu Santo habló de don, de ministerio de Timoteo. Y otra vez vemos una diferencia con Juan Marcos, porque nunca leemos de eso de Juan Marcos. Y es interesante notar estos contrastes. Y todo esto refrenda la decisión del apóstol Pablo de llevar a Timoteo con él. Así que la sabiduría de ir formando la siguiente generación de líderes. Tercer lugar, tercera manifestación de sabiduría. Pablo anticipó la oposición espiritual. ¿Por qué lo digo? Por algo extraño que Pablo ordenó hacer en Hechos 16, el versículo 3, la segunda parte. Porque Pablo dice, tomándolo, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Interesante aquí.
El padre de Timoteo era griego y por lo tanto no había permitido o exigido la circuncisión. Pablo acaba de llegar de Antioquía y la decisión, los creyentes griegos no deben ser circuncidados. Y uno pensaría que lo último que Pablo haría ahora es circuncidar a un griego. Pero lo hizo. Aparentemente Pablo va en contra del Concilio de Jerusalén. ¿Por qué? Por sabiduría. Porque la mamá de Timoteo era judía. Y según la ley judía, alguien es judío por su madre, no por su padre. Así que llevando a Timoteo a las ciudades a una sinagoga, los judíos tomarían a Timoteo como judío, porque su madre es judía. Pero si Timoteo como judío no es circuncidado, es un apóstata. Es un apóstata. Y Pablo se da cuenta, esto va a causar problemas entre los judíos. Así que vamos a anticipar ese problema. Vamos a anticipar cómo Satanás trata de detener la obra. Y no para su salvación, porque para la salvación no era necesario la circuncisión, pero para no ser pie tropiezo, para no generar un escándalo entre los judíos. Pablo fue sabio al ordenar a Timoteo ser circuncidado. Y hermanos, eso nos enseña la importancia de anticipar la lucha espiritual. A veces, como creyentes, yo principalmente, nos metemos a grandes conflictos espirituales simplemente porque no hemos tomado la previsión necesaria. Pidamos a Dios sabiduría para evitar conflictos innecesarios, tomando decisiones a tiempo. Y la cuarta manifestación de la sabiduría de Pablo en las misiones es que Pablo lleva a la carta de Jerusalén a las iglesias que él había fundado. Ahora, si miramos en Hechos 15, el versículo 23, noten esto para ir terminando. Hechos 15, versículo 23. La carta del concilio en Jerusalén, ¿para qué iglesias era? Ahí está. Antioquía, Siria y Cilicia. Ahora, en capítulo 15, versículos 30 y 35, leemos: la carta es leída por la iglesia en Antioquía. En versículo 41, Hechos 15, versículo 41, leemos: y pasó por Siria y por Cilicia, llevando la carta, llevando a Silas y confirmando a las iglesias. Pero miren lo que leemos en versículo 1 del capítulo 16. Ahora Pablo está lejos de Siria y Cilicia, está por el norte, está por Derbe y Listra. ¿Y qué leemos en versículo 4? Hechos 16, versículo 4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. Esta carta y el testimonio de Silas. Pero hermanos, el apóstol Pablo ahora no está en la región que el concilio acordó que esta carta llegara. Pablo está llevando la carta a otras congregaciones. ¿Por qué? Otra vez Pablo anticipa los problemas. Tarde que temprano, piensa Pablo, los judaizantes van a llegar a estos lugares también, a Derbe, a Listra, Iconio, Antioquía. Así que no vamos a esperar que lleguen los judaizantes y luego sacamos la carta. Mejor de una vez entregamos el reporte y vamos preparando la iglesia por lo que viene por delante. Así que vemos aquí, hermanos, tremenda sabiduría de Pablo en la obra misionera, aunque también tuvo esta falta de dominio propio. ¿Y cuál es el resultado, hermanos? El resultado de estos principios espirituales en versículo 5.
Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Qué lindo, ¿no es cierto? Cada día las iglesias aumentaban en número, más y más gente se iba convirtiendo. Porque aquí tenía un misionero sabio, un misionero que había aprendido a sacrificarse. Y aunque falló en un momento, un misionero también que sabía mucho de dominio propio para hacer la obra del Señor. Y hermanos, nosotros tenemos mucho que hacer por delante. Debemos dedicarnos a la obra misionera, pero pidamos a Dios que nos ayude a aprender estas 3 lecciones: sacrificio, dominio propio y sabiduría. Y por la gracia de Dios cosecharemos iglesias confirmadas, iglesias que crecen cada día con la bendición de Dios. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra esta mañana. Encontramos en ella tanta riqueza espiritual, tantas cosas para aprender. Padre, pido que ahora, habiendo escuchado tu palabra, tú nos ayudes a aplicar a nuestras vidas lo que nos estás diciendo, para que podamos honrarte y glorificarte, como creyentes y como iglesia también. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.